me di cuenta que estaba hablando en mute. Y lo que voy a decir es de, por favor, comparte la transmisión para que más gente se enriquezca con la lectura, para que no nos vean en la repetición. Le pueden poner hashtag repetición para saber que nos están viendo. Comenta el video con alguna idea que te parezca interesante. Dale a like y compártelo con tus amigos. Lo que les decía es que estábamos hablando de los metaprogramas y vamos en el capítulo 14 del libro. Ya vimos 3 metaprogramas. El primero es el que dicta hacia qué te inclinas o de qué rehuyes. Y para saber eso de una persona, pues le puedes preguntar qué es lo que buscan en relación con algo, una casa, un coche, y ya en base a eso te van a decir qué es lo que quieren y qué es lo que no. El segundo metaprograma se refiere a que si el marco de referencia es interno o externo. Y el tercero es el de que si está a favor de uno mismo o a favor de los demás. O sea, si solo piensas en ti o buscas contribuir hacia los demás y ayudar. El cuarto metaprograma, es el que distingue a los buscadores de acuerdos y los buscadores de diferencias. Este era el recuadrito que les mostraba la vez pasada. Y ténganlo allí de referencia porque es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Pero antes de comenzar, vamos a poner la música de Levato Zen para concentrarnos aquí en la lectura. Aquí está. El día de hoy, bueno, ya aquí el Levato Zen, si no se han suscrito, suscríbanse al canal. Tiene, parece que 6 videos. Vamos a escuchar Sanación a través de los sonidos, un viaje relajante. Le voy a bajar el volumen aquí de mi computadora para tenerlo de música de fondo y continuamos con la lectura. Ahí está, todo listo. Dice, el cuarto metaprograma es el que distingue a los buscadores de acuerdos, o sea, qué cosas hay en común, y a aquellos que buscan las diferencias, o sea, qué es lo que no hay en común. Vamos a aclararlo con el experimento. Examine las figuras, que son los 3 rectángulos. Dos están así y uno está así, dos verticales y uno horizontal. Si estoy mal, alguien corríjame en los comentarios. Examine y dígame qué relación guardan entre sí. Si le tocase describir la relación entre estas figuras, usted dispondría de muchas contestaciones, que diría que todas son rectángulos, o que todas tienen 4 lados, o tal vez que hay 2 verticales y una horizontal, o 2 de pie y una tumbada, o que ninguna figura tiene exactamente la misma relación con las otras 2, o que una de ellas es diferente y las otras 2 son iguales. A usted se le ocurrirán aún más descripciones, estoy seguro. ¿Qué pasa aquí? Todas las descripciones de la misma imagen, más bien todas son descripciones de la misma imagen, pero con planteamientos absolutamente distintos. Lo mismo pasa con los igualadores y los diferenciadores. Este metaprograma determina cómo clasifica uno la información que ha de aprender, entender y demás cosas por el estilo. Algunos relacionan ante el mundo encontrando igualdades, llamémoslos igualadores. Sería el caso de los que al contemplar la figura dirían todos son rectángulos. Hay otro tipo de igualadores que encuentran excepciones dentro de la igualdad. Son los que dirían todos son rectángulos, pero uno de ellos está tumbado y 2 están de pie. A esto se contrapone el grupo de los buscadores de diferencia, los diferenciadores, que a su vez se divide en 2. Unos miran el mundo y ven que todo es diferente. Esos miran las figuras y dirían que todas son diferentes y guardan diferentes relaciones entre sí, que no se parecen en lo absoluto. Vamos. El otro tipo de diferenciador ve excepciones dentro de las diferencias. Viene a ser el negativo, del que ve excepciones dentro de las igualdades. Primero ve todas las diferencias y luego observa las cosas que hay en común. Para determinar si alguien es un igualador o diferenciador, pídale que describa las relaciones entre cualquier conjunto de objetos o situaciones y obsérvese si se fija primero en las semejanzas o en las diferencias. Imagina lo que ocurre cuando un igualador se encuentra con un diferenciador.
donde uno dice que todos son iguales, el otro replica no es cierto, todos son diferentes. Si el razonamiento del primero es que todos son rectángulos, el segundo consiste en decir que el grueso de los trazos no puede ser el mismo, o que los ángulos no son perfectamente iguales entre los tres cuadriláteros. ¿Quién tiene la razón? Por supuesto que los dos, ya que todo depende de la percepción de la persona. Sin embargo, a los diferenciadores suele costarles más entablar relaciones con los demás debido a su tendencia a buscar diferencias. En su caso es más fácil el acuerdo con otros diferenciadores. ¿Qué importancia tienen estas distinciones? Voy a ponerle un ejemplo de mi propio negocio. Tengo 5 socios y todos menos uno son igualadores. En general eso funciona magníficamente. Como nos parecemos, todos nos llevamos bien. Pensamos del mismo modo y vamos hacia las mismas cosas y vemos las mismas cosas. De manera que en nuestras reuniones se produce un sinergismo estupendo. Todos hablamos al mismo tiempo y proponemos ideas que nos parecen cada vez mejores a medida que nos sintonizamos los unos con otros. Vemos lo que ven los demás, ampliamos sus intuiciones y nos estimulamos mutuamente, hasta que interviene nuestro diferenciador, naturalmente. De manera infalible, él no ve las cosas como nosotros. Cuando los demás creemos que todo ya está encajado, él subraya lo que no encaja. Cuando rebosamos de entusiasmo, él interrumpe para decirnos que lo proyectado no va a funcionar. Y luego se queda tan ancho. No quiere escuchar lo que los demás hemos visto y prefiere fijarse en toda clase de dificultades de las cosas de las que nosotros no queremos ni oír ni hablar. Los demás queremos navegar en el ozono mental, mientras él pretende que el juego vuelva a la casilla de salida diciendo sí, pero ¿qué me dicen de esto y de esto otro? ¿No es una molestia? Por supuesto que sí. ¿Es un socio valioso? Por supuesto. Únicamente se trata de hacerle intervenir en el momento apropiado en nuestro proceso de planificación. No deseamos que empiece a hablar de detalles y arruine nuestra sesión del concurso de ideas. El sinergismo que se crea durante nuestra colaboración vale más que sus eternas críticas. Pero luego, cuando empieza a secarse el torrente de sugerencias, es cuando nos hace falta alguien capaz de ver los agujeros, de poner el dedo sobre las incoherencias y de advertir lo que no está bien madurado o que no encaja. Esta es la función que él desempeña y gracias a ello muchas veces nos hemos salvado de ser víctimas de nosotros mismos. Los diferenciadores son minoría. Las generalizaciones ofrecidas por las encuestas dicen que vienen a ser diferenciadores algo así como un 35% de los entrevistados. Si usted es un diferenciador, seguramente estará diciéndose que tales encuestas le ofrecen poca fiabilidad. Sin embargo, los diferenciadores son sumamente valiosos porque tienden a ver lo que no vemos los demás. No es que sean el hada de la inspiración poética. Muchas veces, incluso cuando están animados, se encuentran el mundo de ver alguna diferencia y se desaniman al instante. Pero su sensibilidad crítica y analítica es importante en cualquier tipo de negocio. Pensemos en un fracaso comercial gigantesco, por ejemplo el de la película La Puerta del Cielo. Quien hubiese tenido la ocasión de mirar entre bastidores habría contemplado un grupo de creativos igualadores provistos de marco de referencia internos, es decir, moviéndose en bloque hacia su objetivo sin pararse a considerar ningún peligro. Necesitaban desesperadamente un diferenciador capaz de exclamar alto, ¿qué pasa aquí? Y de comunicar sus dudas de manera que fuesen aceptadas por los marcos internos de referencia de aquellos creativos. Las modalidades igualadoras o diferenciadoras son muy importantes porque desempeñan un papel en casi todo, incluso en la alimentación. El igualador extremo llega a consumir alimentos que le perjudican solamente por conformismo. No querrá comer una manzana o una ciruela. Estos frutos presentan demasiadas variantes en cuanto a grado de madurez, textura, sabor
tiempo de almacenaje y demás variables. En su lugar consume conservas o productos industrializados que no varían jamás. Quizás sean malsanos, pero consuelan el espíritu invariable del igualador. Si uno ofrece un empleo que implica un trabajo repetitivo, invariable un año tras otro, ¿contrataría un diferenciador? Desde luego que no. Es preferible un igualador que será muy feliz en ese puesto mientras usted no se vea la necesidad de trasladarle. Por el contrario, si el empleo precisa de un grado importante de flexibilidad o de cambios continuos, ¿querrá fichar a un igualador para ese puesto? No, naturalmente. Estas distinciones suelen ser muy útiles para determinar qué grado de satisfacción laboral cabe esperar de los individuos para un periodo de tiempo prolongado. Citaría como ejemplo el caso de un conocido delantero centro de fútbol que hace algunos años empezó la temporada con gran éxito y tremenda capacidad ofensiva, pero como era un diferenciador, al cabo de algún tiempo se consideró obligado a cambiar de rutina y cayó en un bache. Se le convenció para que se fijase en los diferentes tipos de aficionados que ocupaban las localidades de gol en cada uno de los campos que visitaba con su equipo. Dedicado a observar esas variedades, pudo diferenciar a un gusto en este punto trivial, mientras rendía al máximo en lo verdaderamente importante. ¿Utilizaría usted las mismas técnicas de persuasión para un igualador que para un diferenciador? ¿Querría verlos desempeñando el mismo trabajo? ¿Cree que sería correcto educar por igual a los dos chicos con estrategias diferentes en este aspecto? Desde luego que no. Pero eso no quiere decir que las estrategias sean inmutables. Los seres humanos no son como los perros de Pavlov. Pueden modificar sus estrategias en cierta medida, aunque solo si alguien se molesta en explicarles en su propio lenguaje cómo hacerlo. Cuesta un esfuerzo tremendo y mucha paciencia convertir en igualador a un diferenciador de toda la vida, pero uno puede ayudarle a sacar el mayor partido posible de su propio planteamiento al tiempo que atiende a ser menos criticón y doctrinado. Ese es uno de los secretos del arte de convivir con individuos que sean diferentes de nosotros mismos. Y a la inversa, para los igualadores quizás sea conveniente aprender a distinguir las diferencias contrarrestando su excesiva tendencia a generalizar. Al igualador puede serle útil aprender a observar las diferencias que encuentre la semana actual y la semana pasada, o entre las ciudades que visita, en vez de asegurar que Los Ángeles se parece mucho a Nueva York. Sepamos ver también las diferencias, son la salsa de la vida. Un igualador y un diferenciador pueden convivir felizmente, seguro, siempre y cuando sepan entenderse mutuamente. De esta manera, cuando se suscita alguna diferencia, sabrán ver que no es que el otro tenga razón o no, sino que ve las cosas de distinta manera. No resulta imprescindible ser totalmente idénticos para establecer una buena relación. Basta con recordar que uno y otro perciben las cosas de manera diferente y saber respetarse y apreciarse. El metaprograma siguiente es el que se refiere a lo que hace falta para convencer de algo a alguien. La estrategia de persuasión consta de dos partes. Para averiguar cómo se puede convencer a alguien con seguridad, primero se debe establecer qué bloques sensoriales precisa ese alguien a fin de dejarse convencer. Luego es preciso descubrir con qué frecuencia precisa esos estímulos para quedar convencido. Para descubrir el metaprograma de la convicción de un interlocutor, pregúntele: cuando otra persona hace bien su trabajo, ¿usted cómo se entera? Y hay 3 posibilidades, 4 de hecho. Una es por observación, es decir, viéndolo, cuando se lo cuentan, poniéndose a hacerlo a su lado, o leyendo un informe de rendimiento. La respuesta puede ser una combinación cualquiera de estas posibilidades. Por ejemplo, que crea que fulano no es un buen trabajador cuando le vea trabajar bien y cuando otros confirmen que sí lo hacen bien,
La pregunta siguiente sería: ¿cuántas veces necesita demostrarle que es bueno para que usted quede convencido? Las respuestas posibles son 4 inmediatamente, es decir, que solo basta con una vez para que lo demuestre. B, unas cuantas veces, 2 o más. O C, es durante un cierto periodo de tiempo, que puede ser de semanas, de un mes o de un año. O D, permanentemente. En este último caso, nuestro interlocutor no se dará por satisfecho sin que la persona a quien juzga haga la demostración todas las veces. Cuando uno es el jefe de una organización, la relación de confianza es de las más valiosas que puede llegar a establecer con sus colaboradores. Clave: si ellos saben que usted se preocupa por ellos, trabajarán más y mejor para la empresa. Por el contrario, si no confían en usted, no rendirán. Para establecer esa confianza, empero, hay que prestar atención a las diferentes necesidades de las diferentes personas. Algunos entablan una relación y desean preservarla. Les basta saber que usted juega limpio y se preocupa por ellos para que el vínculo sea duradero, a menos que lo traicionen en algún sentido. Pero esto no sirve para todos. Algunos trabajadores necesitan algo más que eso, bien sea una palabra amable, un comunicado redactando en términos una aprobación, una demostración pública de aprecio o un encargo de confianza. Tal vez sean tan leales y justos como capaces, pero necesitan más confirmación por parte de usted que de otros. Exigen más pruebas que de que todavía existe un vínculo entre ambos. De manera similar, todo buen vendedor sabe que hay clientes a quienes solo se le tiene que hacer ver el artículo la primera vez y son clientes para toda la vida. Otros quieren ver el producto 2 o 3 veces antes de decidirse a comprar, mientras que los otros dejan pasar 6 meses antes de que haya que convencerlos de nuevo activamente. Y luego está naturalmente el favorito del vendedor, el que pese a llevar años usando el producto, cada vez que entra el vendedor quiere que le convenza nuevamente de las razones para comprarlo. Hay que repetirle la demostración todas las veces, es el mismo proceso y todavía más intenso. Surge en las relaciones personales con algunas personas. Cuando se les ha demostrado amor una vez, vale para siempre. Con otras hay que demostrarlo todos los días. Conviene comprender esos metaprogramas porque dan el plan de acción para convencer a los demás. Uno sabe de antemano lo que necesita para ello y así no causa tanta contrariedad el que exige ser convencido todas las veces, sabiendo que es así y que no va a cambiar su comportamiento. Otro metaprograma es el de las necesidades contra las posibilidades. Pregúntele a alguien por qué entró a trabajar en su empresa actual o por qué compró el coche o la casa que tiene ahora. Algunos se motivan principalmente por la necesidad y no por lo que ellos mismos desean. Hacen lo que se consideran obligados a hacer. No son las posibilidades lo que les impulsa a ponerse en acción. No andan buscando las infinitas variedades de la experiencia. Pasan por la vida tomando lo que viene y lo que encuentran a su alcance. Cuando necesitan un nuevo empleo, una nueva casa, un coche nuevo o incluso una nueva esposa, van y se conforman con lo que encuentran. A otros les motiva la búsqueda de las posibilidades. Lo que deben hacer les motiva menos que lo que desean hacer. Buscan opciones, experiencias, elecciones, caminos. La persona motivada por las necesidades se fija en lo conocido y lo seguro. La que se motiva por las posibilidades busca lo desconocido y quiere averiguar lo que podría ocurrir, las oportunidades que podrían surgir. Si fuese usted un empresario, ¿a qué tipo de personas preferiría contratar? Algunos contestarían seguramente al individuo motivado por las posibilidades. Al fin y al cabo, un sentido desarrollado de lo posible garantiza más plenitud vital. Instintivamente la mayoría de nosotros, e incluso algunos que se motivan realmente por las necesidades, nos mostramos partidarios de permanecer abiertos a una variedad infinita de nuevas direcciones. En realidad no es tan sencillo. Hay empleos que exigen atención al detalle, regularidad y
perseverancia. Supongamos que, por ejemplo, que usted es un inspector de calidad en una fábrica de coches. Siempre está bien tener sentido de las posibilidades, pero lo que necesitará de verdad sería el sentido de lo necesario. Tendría que saber exactamente lo que se necesita y comprobar que sí se estaba haciendo. Un individuo motivado por las posibilidades probablemente se aburra tremendamente en un oficio así, mientras que el otro motivado por las necesidades se adaptaría perfectamente a él. Por una parte, las personas motivadas por las necesidades también tienen sus virtudes. En algunos trabajos, la constancia es una cualidad. Al buscar una persona capaz de cubrir el puesto, usted preferiría a alguien capaz de desempeñarlo durante mucho tiempo. La persona motivada por las posibilidades siempre anda buscando nuevas opciones, nuevas empresas y nuevos desafíos. Si encuentra otro empleo y le parece que presenta nuevos desafíos, entonces si encuentra otro empleo y le parece que presenta más perspectivas, muy probablemente dejará el actual. No es así el espíritu algo lento del que se motiva por la necesidad, que acepta un empleo porque lo necesita y que permanece en él, puesto que trabajar es una necesidad de la vida. Son muchos los empleos que exigen un individuo audaz, temerario y dotado de fe en las posibilidades. Por ejemplo, si la empresa de usted estuviese diversificándose a campos enteramente nuevos, le interesaría contratar a alguien capaz de sintonizar con todas las posibilidades. Pero en otros puestos es de importancia capital la solidez, la seriedad y la permanencia. En estos necesitará a alguien motivado por lo necesario para él. En cualquier caso, interesa conocer cuáles son los metaprogramas propios, de manera que cuando busque un empleo que sea capaz de elegir el que mejor se adapta a su carácter. El mismo principio rige cuando se trata de motivar a los hijos. Suponga que se trata de inculcarle las ventajas de unos buenos estudios en una escuela de reconocido prestigio. Si tiene usted un hijo motivado por la necesidad, tendrá que explicarle por qué necesita una buena carrera, deberá hablarle de los muchos empleos que requieren una titulación o explicarle por qué necesita una buena base matemática para ser ingeniero o una buena preparación en lengua y literatura para ser un buen maestro. Si su hijo se motiva por las posibilidades, el planteamiento deberá de ser diferente. Como se aburre con sus deberes, tendrá que subrayarle las infinitas posibilidades que encierra una buena educación, demostrarle cómo los estudios mismos abren un gran camino para toda clase de posibilidades y llenarle la cabeza de nuevas avenidas a explorar, de nuevas dimensiones a inaugurar y de nuevos descubrimientos en espera de descubridor. Aunque en cada caso el resultado pretendido sea el mismo, los medios para alcanzarlo han de ser muy diferentes. Otro metaprograma es el estilo de trabajo del individuo. Cada uno de nosotros tiene el suyo. Algunos no son felices si no disfrutan de independencia. Les cuesta trabajar en estrecha colaboración con otras personas y no se desenvuelven a gusto bajo una supervisión demasiado estrecha. Necesitan ser, por así decirlo, los amos de su propio cotarro. Otros funcionan mejor integrados en grupo. Diremos que su estrategia es de tipo cooperativo. Desean compartir la responsabilidad de todas las tareas que emprenden y otros tienen una estrategia de proximidad que viene a ser como un término medio entre las dos. Prefieren trabajar con otras personas pero asumiendo la responsabilidad exclusiva de solo lo que hacen y quieren ser dueños de sí, pero no aisladamente. Para obtener el máximo de sus empleados o de sus hijos o de sus subordinados confiados a su supervisión, debe de averiguar sus estrategias de trabajo, la manera en que pueden ser más eficaces. A veces se encuentra a un empleado que es brillante, pero molesta porque siempre quiere hacerlo todo sin escuchar a nadie. Tal vez ese individuo no haya nacido para ser un empleado, quizás sea de los que necesitan ser dueños de su propio negocio. Tarde o temprano lo intentará, seguramente si no le ofrece usted un medio para expresarse.
Si usted tiene un empleado así y no quiere prescindir de su talento, debe de encontrar cómo permitirle ejercerlo al máximo y con la mayor autonomía posible, puesto a trabajar en un grupo los volvería locos a todos. Pero si le da tanta independencia como sea posible, puede resultar valiosísimo. En esto estriban las nuevas ideas sobre los emprendedores. El lector sabrá algo del llamado principio de Peter, con su idea de que todo el mundo asciende hasta llegar a su propio nivel de incompetencia. Una de las razones de que esto ocurra es que muchas veces los empleadores son insensibles a las estrategias de trabajo de sus empleados. Muchas personas trabajan mejor en un ambiente de colaboración, necesitan grandes cantidades de retroalimentación o feedback, tanto de informaciones como de interacción humana. Es prudente recompensar esas buenas cualidades poniéndolos al frente de una operación nueva y dotada de autonomía. No, si se quiere seguir sacando provecho de dichas cualidades, eso no significa que tales personas no merezcan una promoción, pero esa promoción y esas nuevas experiencias que usted proporcione deben ser tales que hagan relucir lo mejor de las cualidades y no lo peor. De una manera parecida, muchos de los que trabajan bajo estrategias de proximidad desean formar parte de un equipo, pero al mismo tiempo que se les deje trabajar a su manera. En cualquier organización se encuentran empleos para las tres estrategias. Lo único que se necesita es percepción aguda para saber dónde rinde mejor cada uno y así asignarle la tarea que le permita realizarla. He aquí un ejercicio para practicar hoy mismo. Cuando haya terminado este capítulo, juega a detectar los metaprogramas de otras personas. Pregúntele, ¿qué busca usted en una relación, en una casa, en un coche o en una carrera? ¿Cómo sabe que ha tenido éxito en algo? ¿Qué relación hay entre lo que hace este mes y lo que hizo el mes pasado? ¿Cuántas veces necesita que alguien le demuestre una cosa para convencerse de que es cierta? Luego, hábleme de una experiencia favorita en su trabajo y de lo que significó para usted. Presta atención a su interlocutor mientras le dirige a usted estas preguntas. Permanece pendiente de las relaciones de usted o se distrae volviendo su atención hacia otras cosas. Las preguntas propuestas son solo una pequeña muestra de las que usted podría formular para detectar con éxito los metaprogramas que hemos comentado. Si no obtiene la información que busca, modifique el planteamiento de sus preguntas hasta conseguirlo. Analice cualquier dificultad de comunicación que se le presente y descubrirá casi siempre que la misma desaparece cuando uno llega a comprender los metaprogramas del interlocutor, permitiendo reajustar las comunicaciones. Trate de recortar alguna frustración de su vida, a alguien a quien usted quiere pero no se siente querido, a alguien para quien usted trabaja y que no da muestras de apreciarlo, alguien a quien usted intentó ayudar y que no lo ha agradecido. Lo que necesita es identificar el metaprograma que interviene en cada caso y definir lo que hizo usted, así como lo que hace la otra persona. Supongamos que, por ejemplo, que usted es de los que solo necesitan una verificación de que la relación del amor existe, mientras que su compañero o su compañera es de los que exigen confirmaciones permanentes. O quizá redactó usted una propuesta demostrando que todo seguía igual, cuando su jefe no deseaba oír sino lo mucho que había cambiado todo. O tal vez advirtió usted a alguien sobre algo que le convenía evitar, pero ese alguien solo agradece que le hablen de lo que le desea. Cuando se habla en clave equivocada, el mensaje llega falseado. Ese problema afecta lo mismo a los padres en el trato con los hijos, como a los directivos en el trato con sus empleados. En el pasado, muchos no nos preocupábamos de desarrollar la percepción necesaria para identificar y calibrar las estrategias básicas que usan los demás. Cuando no se consigue que el mensaje llegue a alguien, no es el contenido lo que ha de cambiar, sino la forma, a través de una flexibilidad que nos permita adaptarnos a los metaprogramas de la persona con la que tratamos de comunicarnos.
A menudo la comunicación es más eficaz cuando se combinan varios metaprogramas. Una vez, mis socios y yo tuvimos ciertas diferencias de negocios con un hombre que había trabajado para nosotros. Nos reunimos e intenté comenzar la sesión instaurando un marco positivo, por lo que dije que deseaba un desenlace que satisfaciera a todas partes. Él replicó inmediatamente: nada de lo que dice me interesa, tengo el dinero y pienso quedármelo, y no quiero que el abogado de ustedes me moleste con llamadas o amenazas. Así pues, emplazaba planteando una táctica de distanciamiento. Yo contesté: pues nosotros deseamos que esto funcione, puesto que todos tenemos el propósito de ayudar a la gente y a nosotros mismos con el objeto de alcanzar una mejor calidad de vida, cosa que conseguiremos si todos colaboramos. Y él replicó: yo no tengo ninguna intención de ayudar a nadie, y en cuanto a ustedes me importan un comino, el que ha de salir feliz de aquí soy yo. A medida que se prolongaba la sesión sin apenas progresos, quedó demostrado que él jugaba al distanciamiento, que clasificaba para sí y que diferenciaba, que se orientaba por un marco de referencia interno y que no creía en las cosas sino después de verlas, oídas y confirmarlas de manera permanente. Tales metaprogramas no eran una garantía de comunicación perfecta, que digamos, teniendo en cuenta especialmente que yo soy contrario a casi todo lo dicho. Seguimos hablando durante casi 2 horas sin conseguir nada, y yo casi estaba al punto de abandonar. Pero al fin se encendió la luz en mi mente y cambié de táctica. Le dije: esa idea que tiene usted en la cabeza, ¿sabe usted? La tengo aquí, mostrándole el puño al mismo tiempo. De esa manera me apoderaba de su marco interno de referencia, que no podía manipular con mis palabras, y lo exteriorizaba para controlarlo. Luego continué: lo tengo aquí y usted tiene 60 segundos, decídase o va a salir perdiendo, y mucho. Yo no pierdo nada, pero usted va a perder personalmente. Así le daba un punto nuevo del que alejarse. Dicho esto, proseguí: usted va a perder, o sea, usted centrado en el marco, aquí dice, va a perder, o sea, distanciamiento. ¿Por qué no cree que aquí lleguemos a negociar una solución? Como era un diferenciador, se pondría a pensar lo contrario, es decir, que sí había una solución. Continué: mire dentro de usted mismo y vea, o sea, el marco de referencia interno, si está verdaderamente dispuesto a pagar el precio que va a tener que pagar día tras día como consecuencia de su decisión de hoy, porque yo voy a contarle a todo el mundo permanentemente, emulando la estrategia de convicción de mi oponente, lo que usted hizo aquí hoy y cómo se ha comportado. Tiene un minuto para decidir, porque puede usted elegir entre arreglar esta cuestión o perderlo todo, personalmente, para siempre. Mírelo bien, a ver si me he explicado con coherencia. No tardó más de 20 segundos en hacerse y decir: bueno, muchachos, yo siempre he querido colaborar con vosotros, sé que puede arreglarse. Y lo decía sin rencor alguno, sino animado de entusiasmo, como si ya fuéramos amigos. Continuó: solo quería convencerme de que se podía hablar con vosotros. Como tan positivo después de las 2 horas que habían pasado, porque yo había utilizado sus metaprogramas para motivarle y no mi modelo del mundo. Lo que le dije para mí habría sido ofensivo. En otros tiempos yo me enfadaba con quienes se comportaban de manera contraria a la mía, hasta que aprendí que los individuos diferentes tienen programas y patrones o modelos diferentes. Los principios de la clasificación de metaprogramas que hemos expuesto hasta aquí son importantes y potentes. Sin embargo, lo más crucial y que conviene recordar es que la diversidad de metaprogramas que uno sea capaz de percibir no tiene otros límites que los dictados por su sensibilidad, su agudeza y su imaginación. Una de las claves del éxito en cualquier aspecto es la capacidad para realizar nuevas distinciones.
Los metaprogramas proporcionan esas herramientas que permiten las distinciones cruciales para decidir cómo tratar a los demás. No está usted reducido a los metaprogramas comentados aquí. Conviértase en un estudioso de las posibilidades, mida y calibre constantemente a las personas que le rodean, tome nota de los patrones de que sirven para su percepción del mundo y póngase a analizar otros casos de patrones similares. A través de este planteamiento conseguirá desarrollar todo un conjunto de distinciones acerca de las personas, lo que con el tiempo le permitirá comunicar eficazmente con interlocutores de todas las clases. Algunos individuos, por ejemplo, clasifican primordialmente a partir de sus sentimientos, mientras otros clasifican conforme a sus pensamientos racionales. ¿Utilizará usted los mismos argumentos para convencer a unos y a otros? Desde luego que no. Algunas personas basan sus decisiones exclusivamente en hechos concretos y en cifras, o sea, números. Quieren saber, ante todo, si los detalles encajan. Solo después piensan en el panorama general. A otras les convence en primer lugar un concepto o una idea general. Reaccionan solo ante las grandes generalizaciones. Quieren ver primero el panorama más amplio y solo si les agrada consienten en pasar a los detalles. A uno les entusiasman los principios. Lo que más les estimula es lanzar una nueva idea y cuando ya está puesta en marcha pierden el interés y pasan a otra cosa. Otros, en cambio, se fijan en la terminación. Para emprender algo necesitan ver el claro camino hasta el final, bien se trate de leer un libro o llevar a cabo un trabajo. Algunos clasifican por la comida. Si ha leído usted bien, por la comida. Casi todo lo que hacen o desean hacer se valora bajo criterios de comida. Pregúnteles una dirección y se las explican así. Siga al final de la calle, donde hay un Burger King, doble a la izquierda hasta ver un McDonald's, entonces doble a la derecha hasta la esquina del Kentucky Fried Chicken, ¿no? Y luego a la izquierda hasta llegar a un edificio color chocolate. Sí. Pregúntales sobre una película que fueran a ver y le contarán lo mal surtido que estaba el bar en el cine. Pregúntales sobre una boda y le hablarán del banquete. Otra persona que clasificase primordialmente por la gente preferiría hablarle de los invitados a la boda o de personajes de la película. El que clasifica todo por actividades le contaría lo que pasó en la boda o el argumento de la película y así sucesivamente. El conocimiento de los metaprogramas facilita aún a otra cosa, un modelo de equilibrio. Todos seguimos una estrategia u otra en el uso de los metaprogramas. En algunos quizás nos desviemos ligeramente a un lado u otro, en otros es posible que hayamos dado bandazos entre posturas extremas, pero ninguna de tales estrategias se haya esculpida en piedra. Podemos elegir entre seguir los metaprogramas que nos ayuden y rechazar los que nos estorben. Lo mismo que podemos tomar la decisión de situarnos en estados estimulantes. Lo que hace un metaprograma es decirle a nuestro cerebro lo que debe cancelar. De este modo, si uno se mueve por aproximación, por ejemplo, borra las cosas de las que hay que alejarse. Para cambiar sus metaprogramas basta con aprender a percibir las cosas que normalmente uno suprime y ponerse a centrar la atención en ellas. No cometa el error de confundirse a sí mismo con su comportamiento ni el de hacer lo mismo con los demás. Uno suele decir, conozco a Pepe, hace tal y tal cosa. Pues bien, no conoce usted a Pepe, le conoce a través de su conducta, pero él no es su conducta, como tampoco usted es la suya. Si usted es alguien a quien tiende a rehuirlo todo, será porque ese es su patrón de comportamiento. Si no le gusta, puede cambiarlo. Más aún, no tiene excusa para dejar de hacerlo. Dispone de ese poder ahora mismo. Solo es cuestión de averiguar si usted tiene motivos suficientes para poner en obra lo que sabe. Hay dos maneras de cambiar los metaprogramas. Una utiliza los acontecimientos emocionalmente significativos. Si usted fue testigo de que sus padres siempre se distanciaban de las cosas,
y como consecuencia no pudieron realizar todas sus posibilidades. Ello quizás tenga algo que ver con la manera que usted se aproxima o rehuye. Si uno clasificase exclusivamente por las necesidades y hubiese perdido una gran oportunidad de empleo porque la empresa buscaba a alguien dotado de un sentido dinámico de las posibilidades, el trauma quizás le induciría a modificar los planteamientos. Si usted fuese de los que reaccionan por aproximación y se dejase deslumbrar por una oportunidad de inversión que resultara de algo después en una estafa, eso afectaría probablemente a su modo de contemplar la siguiente propuesta que encontrase en su camino. Otra manera de cambiar es mediante la decisión consciente de hacerlo. Muchos ni siquiera hemos pensado nunca en los metaprogramas que usamos. El primer paso hacia el cambio es el reconocimiento. La percepción exacta de lo que hacemos actualmente suministra la oportunidad de practicar nuevas elecciones, es decir, el poder cambiar. Supongamos que usted acaba por darse cuenta de que tiene una tendencia fuerte a huir de las cosas. ¿Qué opina de ella? Sin duda, habrá cosas que desearía rehuir en cualquier circunstancia. Cuando uno pone la mano sobre una plancha caliente, lo único que desea es rehuir de dicha plancha cuanto antes. Pero, ¿acaso no existen otras cosas hacia las cuales en realidad desea acercarse? Para ser verdaderamente dueño de todas las situaciones, ¿no debería realizar a veces un esfuerzo consciente de aproximación? La mayoría de los grandes líderes y de los grandes triunfadores, ¿acaso no se mueven más bien por aproximación que por distanciamiento? Como se ve, tendrá que realizar usted un pequeño esfuerzo. Podría iniciarlo pensando en algunas cosas que le agraden y empezar a moverse activamente hacia ellas. La existencia de metaprogramas también puede concebirse a un nivel más elevado. ¿Tienen metaprograma las naciones? Dice, puesto que muestran un comportamiento, ¿no es cierto? En la misma medida tendrán también metaprogramas. La conducta colectiva refleja muchas veces un patrón o modelo basado en los metaprogramas de sus dirigentes. Los Estados Unidos en su mayor parte poseen una cultura que se diría que se mueve por aproximación. Un país como Irán tiene un marco de referencia interno o externo. Recordemos las últimas elecciones presidenciales estadounidenses. ¿Cuál era el metaprograma básico de Walter Mondale en aquel entonces? Muchas personas le percibieron como un distanciador, lo pintaba todo muy negro y aseguraba que Reagan no decía la verdad y que acabaría por aumentar los impuestos, y concluía, al menos yo les digo desde ahora que hay que aumentar los impuestos o vamos a la catástrofe. No digo que tuviera razón o no. Observe el lector el patrón de conducta. Ronald Reagan tocaba solo notas positivas, mientras que el mensaje de Mondale se percibió como agorero. Es posible que Mondale estuviera diciendo cosas muy sensatas. Existían, en efecto, cuestiones muy importantes a las que debía enfrentarse la nación. Sin embargo, a un nivel emocional, que es donde interviene hoy día buena parte del juego político, el metaprograma de Reagan, por lo visto, armonizaba más eficazmente con el del país. Como el resto de este libro, los metaprogramas deben utilizarse en dos direcciones. La primera, tomarlos como herramientas para calibrar y guiar nuestras comunicaciones con los demás, así como la fisiología de una persona nos demuestra muchísimos antecedentes de ella. Sus metaprogramas nos hablan elocuentemente de lo que lo motiva o le inspira temor. La segunda, tomarlos como una herramienta para el cambio individual. Recuerde que usted y sus comportamientos no son lo mismo. Si descubre en usted la propensión hacia algún estereotipo que le perjudica, en su mano está el poder cambiarlo. Los metaprogramas ofrecen uno de los medios más poderosos para calibrarse y cambiarse personalmente, y suministran la clave de herramientas de comunicación más poderosas de que podemos disponer. En el próximo capítulo hablaremos de otras herramientas valiosas de la comunicación, herramientas que le enseñarán, y estaríamos entrando al capítulo 15, cómo tratar la resistencia y resolver los problemas.
Pero eso ya lo vemos el siguiente martes en el club de lectura. Viene una frase que aquí que dice que es un proverbio japonés y con eso cerramos. Podrás permanecer inconmovible en un torrente caudaloso, pero no en el mundo de los hombres. Interesante. Bueno, pues entonces aquí le dejamos. Nos vemos el siguiente martes en el club de lectura. Hasta luego.